Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que, que vean. Bienvenidos y bienvenidas a un live más de Invoca Costa Rica. Hoy me encuentro con Mauricio Navarro Bulgarelli. ¿Cómo está, don Mauricio? Un gusto, Jordi, un gusto. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende, como has dicho. Bien, estamos contentos y agradecidos con esta invitación que nos haces, muy honrados y muy orgullosos del camino también que has seguido. Hemos estado ya un poco de cerca siguiéndote y pues muy contento de que estés abriendo caminos en la disciplina a nivel, a varios niveles, ¿no? No, 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 excelente. Yo creo que esa es la idea, ¿verdad? De ir, pues, descubriendo nuevos caminos y de ir saliéndonos también un poco de esa zona de confort en la que a veces podemos llegar a entrar y esto nos ayuda a generar muchísimo más habilidades y yo creo que ese es el fin. Así que muchísimas gracias. Y bueno, de paso, quiero aprovechar para presentarles a Mauricio Bulgarelli, Mauricio Navarro Bulgarelli, que él es licenciado en orientación, es máster en administración de empresas, es docente universitario en la Universidad de Costa Rica. Actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Nápoli, Federico II, Mind, Gender and Language. No sé si lo pronuncia bien, pero ahí Sí, vamos. sí, vas Este, bien, sí, sí. Mente, género y lenguaje es el doctorado que está sacando actualmente, que está pronto a concluir. Tiene un libro que se llama Los 6 pasos del proyecto de vida de un joven. Además, cuenta con un blog súper interesante que tiene como la línea de servicio y de ayuda tal vez a una persona que ande buscando y que ande en ese proceso de construcción de vocación y de análisis y de reflexión, como también para los profesionales en orientación, las personas profesionales en orientación que quieran también cultivarse y reflexionar y filosofar un poco también sobre estos temas que son nuestra base y nuestra madre. Vida y trascendencia se llama ese blog. Hay algunos artículos bien interesantes sobre, por ejemplo, hay uno que me llamó mucho la atención que se llama Joven, Busca y Elige. Hay otro que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de vocación? Que es uno de los más nuevos. ¿Cómo hablar de proyecto de vida en tiempos tan inciertos? Ese que también está en modo de pregunta. ¿Y ves la vida como una carrera o como un viaje? Son algunos de esos artículos que pueden encontrar en ese blog de Mauricio, que ojalá se den la vuelta y vamos a tratar de ahora al final del live compartírselo por ahí para que puedan ir a buscar esa referencia. Y bueno, es inevitable, Mauricio, cuando hablamos de vocación, cuando hablamos de búsqueda, de construcción, eh, no hacerlo a base de preguntas, ¿verdad? A base de esas preguntas como las que vimos que planteas, y yo creo que gran parte de ese trabajo que tenés en el blog se basa mucho también en esas preguntas que podemos ir realizándonos y cómo podemos ir mejorando esas preguntas. Así que yo quisiera saber, ahora que vamos a hablar de vocación, ¿cómo fue ese proceso de Mauricio Bulgarelli para ir contestándose esas preguntas y que lo direccionaron a ir construyendo la vocación en la que se encuentra actualmente? Bueno, Jordi, gracias por esta pregunta, ¿verdad? Para introducir un poco es bonito porque siempre, yo también en mis clases, ¿verdad? Universitarias, siempre procuro un poco presentarme, un poco hablar de mí, para que, ¿verdad? La gente que está enfrente, pues no vea a alguien un poco menos desconocido, ¿verdad? Así es que, pues para todas las personas que nos están viendo, nos están acompañando, que nos conozcan un poquito. ¿Cómo fue ese proceso de encontrar mi vocación? Bueno, creo que fue un proceso de mucho caminar, ¿verdad? De mucho caminar y en el camino ir viendo luces que me fueron un poco guiando. Yo diría que mi carrera, en el sentido amplio de la palabra, ahora seguramente más adelante hablaremos de eso, pero en el sentido amplio de la palabra, mi carrera inició muy joven. Yo desde los 12 años aproximadamente ya participaba de grupos juveniles, participaba de campamentos, encuentros, ¿verdad? Que me hacían pues relacionarme a nivel social, ¿verdad? Y que me llamaba muchísimo la atención, ¿verdad? El estar, digamos, con grupos, el dirigir actividades, el planificar eventos, ¿verdad? Y ya desde los 15 años, digamos que tuve un rol un poco más de liderazgo en ese tipo de agrupaciones, ¿verdad? Digamos, de pastoral juvenil y similares. Y entonces yo siento que ahí poco a poco fui encontrando mi vocación. Pero no creas que lo tuve tan claro. O sea, cuando estaba en último año del cole,
pues en realidad no tenía ni idea de qué estudiar, ¿verdad? Como anécdota, visité al orientador del colegio, ¿verdad? Él me hizo un proceso individual y una de las carreras que me recomendó fue orientación, pero yo no le hice caso en ese momento, ¿verdad? Yo dije, no, seguramente, ¿verdad? No me llamó tanto la atención, ¿verdad? Pensaba en administración pública, pensaba en administración de empresas, un poco también por la influencia de mi papá, que es administrador también, entonces... pues al final, con muchas dudas, muchísimas dudas, ingresé a Administración de Empresas, a Dirección de Empresas se llama en la Universidad de Costa Rica, y hice un año, pero bueno, no me sentí en mi charco, ¿verdad? Aparte de que la vida me trajo muchas sorpresas ese año, tuve una operación de emergencia por un neumotórax pulmonar con 18 años, ¿verdad? ¿verdad? Y la vi bastante cerquita, digámoslo así, qué y es un neumotórax pulmonar? bueno, digamos que como una vulva que se te hace en el pulmón, como una bolita que se te estalla. Entonces yo la tenía congénita, entonces la tenía desde el nacimiento, pero pues había pasado desapercibido 18 años de mi vida. Ningún doctor, ningún pediatra, nadie nunca me lo había detectado. Pues a los 18 años se me estalló, entonces imagínate que todo el CO2 que uno bota con la respiración se va quedando, ¿verdad? Y va oprimiendo los pulmones y el corazón, entonces evidentemente es una situación riesgosa. El procedimiento médico es muy sencillo, pero hay que detectarlo a tiempo, ¿verdad? Según me explicaban los doctores en su momento, y le explicaban a mis padres, por supuesto, con 4 días un neumotórax se lo lleva a uno. Y a mí me Oh, operaron el día tercero en la noche. Entonces, ¿verdad? Si bien es una era el operación límite. sencilla, está ya al límite porque me costó mucho detectarlo, costó mucho llegarle al diagnóstico correcto. Y bueno, por dicha me operaron, ¿verdad? Otra cuñita que puedo lanzar ahí, ¿verdad? Por si alguien, pues, como decimos en Costa Rica, por si a alguien le cae, es que los doctores sí me dijeron que por dicha yo no fumaba. Yo la verdad que nunca he tenido, digamos, el hábito o el vicio del cigarro. Y ellos me dijeron, si hubiera sido un fumador, posiblemente de esa no sales, ¿verdad? Porque me Ujú. operaron muy al límite y posiblemente si hubiera sido fumador, mi pulmón hubiera estado muchísimo más débil, ¿verdad? Débil. Ujú. Sí, claro. Entonces, bueno, después de eso, mi recuperación fue un poquitillo complicada. Yo estaba en la U y, bueno, tuve que retirar materias, y demás. Y para mí fue muy frustrante, ¿verdad? Yo con 18 años me quería comer el mundo, ¿verdad? Y ya en administración ya hablaba con mis compañeros del montón de empresas que íbamos a tener y demás, ¿verdad? Que es una conversación muy común en primer año de dirección de empresas. Por lo menos en ese tiempo lo era, supongo que todavía lo sigue siendo. Y llegar a un momento donde tienes que estar reposando, ¿no? Y tienes que estar 3 meses sin practicar deporte. Yo era de jugar fútbol, era todos los días, de estar en equipos, nadar, etcétera. Entonces verme sin la posibilidad de ir a la universidad, sin la posibilidad de ir a hacer deporte, sin la posibilidad de ir a grupos juveniles, que en su momento estaba muy metido en ese rollo, me hizo reflexionar muchísimo. Recordé las palabras de mi orientador, pero todavía está, verás qué vacilón, estaba como reacio todavía y acudí entonces, ya que era estudiante universitario, aunque no estaba prácticamente llevando ninguna materia, pero bueno, tenía el derecho, ¿verdad?, a acudir al Centro de Orientación Vocacional de la Universidad de Costa Rica. Ya cuando avanzó la recuperación, ya por ahí de noviembre, acudí, pedí una cita y me hicieron un pequeño proceso, 2, 3 sesiones, fue bastante rápido. Y recuerdo que ellos me volvieron a decir, me parece que lo que nos cuentas es orientación. Y yo dije, bueno, de ahí no, ya son dos, ¿verdad? Pues me cambié de carrera, hice el proceso, me cambié de carrera, entré a orientación, te soy sincero, yo no muy convencido, pero ya dentro de la carrera me enamoré. O sea, ya dentro de la carrera me enamoré de la disciplina, me sentí muy en mi charco, ¿verdad? Sentí que era lo mío definitivamente y a partir de ahí las cosas fluyeron. Ahí saqué, en la Universidad de Costa Rica saqué, bueno, como has dicho, mi bachillerato, mi licenciatura, saqué la maestría y pues no me quedé tampoco quedito, ¿verdad? Pues siempre estaba estudiando en otras universidades, ¿verdad? Siempre tenía la UCR como fija y en otras universidades, sea la UNER, sea universidades privadas, pues ya llevaba qué cursos de recursos humanos, qué cursos de comportamiento organizacional, qué cursos de aquí, de allá, o sea, hasta enseñanza de la matemática llevé cursos, o sea, de todo lo que me gustaba, siempre estaba como Ujú. probando un poco de todo. Pero bueno, al final me gradué, ¿verdad? De la universidad y empecé a trabajar. En verdad, yo empecé a trabajar antes de graduarme. Tuve esa gran oportunidad y ya en tercer año de carrera yo ya estaba como orientador en un colegio y a partir de ahí, ¿verdad? Seguí ejerciendo y yo creo que, pues a partir de ahí me di cuenta que sí era lo mío, ¿verdad? Definitivamente, Ujú. ya en la práctica profesional pude darme cuenta que por medio de la orientación yo podía un poco responder a esa misión de vida a la cual me sentía llamado y pues aquí estoy tantos años después, ¿verdad? Hablando Ujú, con vos ujú. del tema. Me parece bien curioso porque, bueno, esta
pregunta que te voy a hacer era una de las que tal vez tenía un poco más adelante, pero ahora escuchando como su historia vocacional, eh, quiero aprovechar para realizarla. Es básicamente cuál rol juega en este caso el azar y la intuición en esos procesos de construcción de la vocación. ¿Qué rol Sí, consideras que puede jugar estos dos factores? yo creo que son muy influyentes los dos, ¿verdad? Hablando un poco del azar, ¿verdad? La vida es así, ¿verdad? La vida te pone enfrente preguntas que antes jamás te hubieras imaginado y lo importante es estar un poco atento a esas preguntas para poder dar nuevas respuestas, ¿verdad? Y eso siempre va a ser la vida. No sé si será azar, no sé si será incertidumbre, si serán coincidencias del destino, ¿verdad? Algunos creyentes le llamamos diosidencias, es decir, situaciones que no esperábamos, pero que definitivamente tenemos que tomar en cuenta en nuestro camino, ¿verdad? Yo creo que esto es algo importante de reflexionar en la vocación y es que no es estática, ni es, hacemos la comparación con el carrete de atletismo, ¿verdad? Por eso carrera en español nos cuesta entenderlo porque inmediatamente pensamos en, por lo menos yo, ¿verdad? Inmediatamente pienso en la carrera de atletismo, acaban de pasar hace unos meses las Olimpiadas, ¿no? Y entonces, claro, es un carril en línea recta y yo tengo que seguir y no me puedo desviar de ese carril, ¿verdad? Y tengo que ir lo más rápido posible. Pero así no es la vocación, ¿verdad? La vocación es bastante cambiante, bastante dinámica, bastante flexible y posiblemente lo que hago a los 18 no sea lo mismo que estoy haciendo a los 25 y posiblemente tampoco sea lo mismo que estaré haciendo a los 40 o a los 50, ¿verdad? O sea, la vida tiene muchísimos cambios. Entonces hay que saber leer esos cambios que el azar puede ser que te dé, como has dicho, al final de la vida, ¿no? Es la vida con mayúscula que te presenta retos, oportunidades y tenés que saber interpretarlas, ¿verdad? Creo que lo que tienes que interpretar es la pregunta. ¿Por qué? Porque la vida no se trata tanto de respuestas, sino de preguntas. Ahí hay un blog por ahí que han mencionado que ahí, ¿verdad? Los motiva a leer porque un poco reflexionan sobre eso. Se trata más de seguir preguntándose las preguntas correctas. Y si uno se pregunta las preguntas correctas, la intuición, viene la segunda parte de la pregunta, la intuición te va a ir guiando. Yo soy de los que creo que la intuición tiene mucho que ver con la vocación, ¿verdad? Al fin y al cabo, cuando hablamos de vocación, hablamos de un llamado interno. Y ese llamado te lo dan mucho la intuición, ¿verdad? Cuando reflexionas, cuando te conectas contigo mismo, cuando buscas en tu interior, es esa voz de la intuición te va guiando. Hay un pasaje, ¿verdad?, que siempre me ha llamado la atención de la historia de la Navidad y es la de los Reyes Magos. Siempre me llama mucho la atención ese pasaje porque pues es muy conocido, ¿no? Después de que nació Jesús, pues llegaron los Reyes Magos y le ofrecieron pues, los regalos, pero lo que me llama la atención es que ellos no sabían dónde estaba lo que buscaban. Ellos solo sabían lo que buscaban, pero no sabían dónde estaba. Y dice el pasaje que ellos empezaron a caminar y que cuando empezaron a caminar, andando por el camino, se les apareció una estrella y las estrellas los vio. Y yo creo que eso es un poco la intuición, eso es un poco también la vocación, ¿verdad? Caminar, ¿verdad? Aunque uno no sepa muy bien hacia dónde, aún uno no se sienta seguro si es el camino correcto, pero caminar, esa es la clave. Y cuando uno camina, entonces la luz aparece, ¿verdad? Y uno empieza a seguir la luz y cuando se da cuenta y vuelve a ver hacia atrás, el camino tenía sentido, aunque en ese momento pues no lo tenía tan claro. Entonces yo creo que por ahí la intuición y la luz de la historia de los Reyes Magos tienen mucho que ver. Claro, claro. Me gusta mucho esta idea, ¿verdad? De resaltar que dentro de esta construcción de la vocación siempre nos vamos a enfrentar a estas situaciones y que en cuanto nos sintamos y entendamos flexibles que este tipo de situaciones pueden ocurrir, yo creo que nos ayuda muchísimo más a poder enfrentarlas cuando ocurren. Y que yo creo que también en este proceso de la vocación, la idea de ir entendiéndolo, la idea de también ir desmenuzando lo que yo pienso y creo que es encontrar o construir mi vocación, eh, y en ese proceso como sí, creo que sí es como muy filosófico y existencial de ir desmenuzándolo poco a poco, me va dando esa libertad para que cuando yo llegue a ese punto, o qué sé yo, de cuestionarme si lo que estoy haciendo es lo que realmente quiero hacer, o si quiero hacer un cambio, lo haga con mayor facilidad, porque no estoy cegado o sesgado por la idea de tengo que seguir esta carrera que mencionaba según inicio, ese imaginario colectivo de que es en línea recta y que es solo un camino.
Exactamente, sí. Y en realidad no es así, ¿verdad? En realidad es muy dinámico y no hay camino, se hace camino al andar, dice el poeta, ¿verdad? Y es exactamente la misma idea. Eh, ahí te trabaste, se me trabó la imagen, ¿sí me escuchas bien? Te escucho bien. Ok, ok, perfecto. Sí, esa flexibilidad es muy importante. O sea, uno, si bien es cierto, es importante proyectar ciertas cosas, lo más importante es, como has dicho muy bien, poder conocerse a uno mismo, esa filosofía personal, para que cuando lleguen estas situaciones imprevistas, que siempre van a llegar, porque la vida siempre nos presenta imprevistos, porque ningún plan sale perfecto, porque siempre hay situaciones que nos hacen tener que detenernos y repensar y resignificar cosas y reinventarnos. Entonces, poder tener claro, bueno, quién soy, quién quiero ser, ¿verdad? ¿Cómo quiero ser? O sea, ¿cuál es mi esencia? Y poder tomar decisiones que no traicionen mi esencia. O sea, yo creo que muchas veces nos concentramos en lo externo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a estudiar? ¿A dónde vamos a estudiar? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Cuánto salario vamos a tener? ¿Qué cosas vamos a comprar? ¿Dónde vamos a comprar casa? ¿Verdad? ¿Qué carro queremos comprar? O sea, son cosas al final externas. Inclusive, te pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? ¿Qué viaje queremos hacer? ¿Cuántas personas están esperando, quizás por muchos años ahorrando incluso para un viaje en el 2020, 2021, ¿verdad? El viaje Claro. soñado, ¿verdad? Estados Unidos, Europa, donde quieras. Y bueno, definitivamente tenían todo, posiblemente hasta el boleto de avión comprado y no pudieron hacerlo, ¿verdad? Por una situación que simple y sencillamente se sale de nuestras manos. Pero ahí entonces es lo importante que no veamos tanto hacia el exterior cuanto al interior, ¿verdad? O sea, que no nos traicionemos a nosotros mismos. Bueno, ¿quiénes somos y quiénes queremos ser? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Cuál es nuestra filosofía personal de vida? Te hablo de valores, de creencias, de sueños, pero de sueños profundos, ¿verdad? No tal vez de deseos superficiales como podría ser, ¿verdad? Viajar este año sí o sí, El sino más tener. bien, o el tener, ¿verdad? Exactamente, Mm. o inclusive el hacer, o inclusive el Ujú. hacer, ¿verdad? Sino más bien el ser, ¿verdad? El ser, el amar, el vivir, el disfrutar, ¿verdad? Y en ese sentido, Ujú. por ahí anda un poco ahora que lo promocionaste también, el blog de Ves la vida como una carrera o como un viaje, justamente anda Ujú. por esa línea de pensamiento, ¿verdad? Entonces es Ujú. más ver hacia adentro y es más tomar decisiones que no me traicionen a mí mismo. Te pongo un ejemplo, un despido. Un despido sea ¿verdad? Muchas veces a mucha gente le pasa por reestructuración, ¿verdad? De la organización, como se dice, ¿verdad? Estructuración de personal. ¿Y qué puedes hacer? O sea, tal vez te veías en esa empresa más tiempo, tal vez te sentías cómodo, cómoda en ese lugar. Y de ahí llegó la reestructuración por razones económicas, por razones sociales, políticas, la empresa se fue del país, lo que quieras. Y ahora, ¿quién soy? ¿Verdad? Yo no soy esa empresa, ¿verdad? Yo soy Ujú. alguien que trabajó para esa empresa, pero ahora, ¿cómo me puedo seguir construyendo a mí mismo, construyendo a mí misma, ¿verdad? Tal vez desde otra posición, ¿verdad? En busca de empleo o emprender, o tal vez, ¿verdad? Buscar otras opciones. Es decir, pero lo más importante es primero verme a sí mismo. Bueno, yo quién quiero ser, ¿verdad? Y cuál es mi vocación y realmente cuál es esa identidad, ¿verdad? Que yo quiero crear. Porque has dicho algo interesante, la construcción de la vocación, ¿verdad? Bueno, justamente construimos quién queremos ser, ¿verdad? O sea, nosotros desde lo que digamos de nosotros mismos, empezamos a construir quiénes somos. Tenemos Ujú. esa capacidad y eso hace que un empleo no nos defina o que es una universidad o una carrera específica en una universidad no nos defina, sino que seguimos siendo en medio ¿verdad? En medio de tantas cosas que nos pueden pasar en la vida. Totalmente, totalmente. Yo creo que ahí tocas también otro punto que me gusta muchísimo cuando se habla de vocación eh, y es bueno, obviamente el hecho de no convertirnos o no sentirnos que somos eso que hacemos o esa profesión que estudiamos o ¿verdad? Entonces, aquí tal vez va la pregunta, ¿cómo hacer para, para ir construyéndonos? No a partir o no ir formando tal vez nuestra identidad a partir de esa idea que podamos crear de nosotros mismos, de lo que hacemos o de lo que estudiamos o del rol que jugamos a diario en nuestra cotidianidad. Bueno, es una pregunta compleja. Lo primero que te diría es que no, has dicho correcto, no somos eso, pero sí es parte de quién somos. O sea, Ujú. no nos limitamos, vamos a decirlo así, no nos limitamos al lugar donde trabajamos o a la disciplina que estudiamos en la universidad. No nos limitamos solo a eso, al lugar donde vivimos o el apellido que tenemos, ¿verdad? Que nos liga a una familia en específico, inclusive al país que vivimos. Pero todo eso sí forma parte de quiénes somos.
Entonces, no es desecharlo, no es darlo de lado, sino ir más allá, ¿verdad? Es ir más allá de eso. Yo soy más que un orientador, soy más que un moraviano, ¿verdad? Ahora que vivo aquí por Moravia, por ejemplo, ¿verdad? En Costa Rica o en Nápoles, en Italia, un napolitano, ¿no? Uno ahora en Italia, uno es un napolitano. Los napolitanos son bravos. Pues sí, ¿verdad? La pizza, el espagueti, el fútbol, hay muchas cosas bonitas de la ciudad de ser napolitano. Bueno, mi hijo Ajá. nació en Nápoles, entonces oficialmente tengo un hijo napolitano, lo cual es algo muy Qué bonito, bueno. es una belleza, ¿sí? Pero soy más que eso, ¿verdad? Soy más que un costarricense o que un extranjero estudiando estudiando sí, en Italia, ¿verdad? O que se siente ya napolitano un poquito, ¿verdad? Eh, Ajá. soy más que eso, ¿verdad? Y tomando el ejemplo de donde vivo, pues yo creo que soy un ciudadano del mundo, ¿verdad? Y creo que cuanto ciudadano del mundo eso me abre la mente a otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy orientador, pero también soy educador, ¿verdad? Y soy más que un educador, ¿verdad? Entonces, creo que la primera parte de la respuesta sería esa, no limitarnos a, pero sí tomarlo en cuenta y tomándolo en cuenta Ujú. para ir más allá. Entonces, ¿cómo poder construir una vocación? Me decías. Bueno, lo primero habría que entender, bueno, ¿qué es una vocación, verdad? Una vocación decimos que es este llamado interno que sentimos las personas para encontrar y descubrir nuestro lugar en el mundo. Un lugar que tiene que ver con aportarle a la humanidad algo para que sea mejor. Para que sea Ujú. mejor en el sentido, ¿en qué sentido? Bueno, que sea más bella, que sea más justa, que sea más solidaria, que sea más próspera. Y así podríamos seguir. O sea, que después de vivir nuestra vida, podamos ver hacia atrás y decir, bueno, hice algo y ahora el mundo es un poquito mejor. El mundo que me tocó vivir lo dejo un poquito mejor de lo que lo recibí, o al menos intento hacerlo. Y entonces viene el hecho de que la vocación se puede vivir desde muchos lugares. Ujú. Sí, se puede ver desde un trabajo, pero no solamente. Muchas veces ligamos, y eso es uno de los errores, ¿verdad? Igualar vocación a trabajo. Porque hay gente definitivamente, y lo vemos todos los días, que trabaja sin vocación, ¿verdad? Ujú. Y esto no necesariamente quiere decir que esté mal. Podría ser porque pues la vida no le presentó otra oportunidad y hay que trabajar, ¿verdad? Pero bueno, aun cuando esta sea la circunstancia, o sea, me toca trabajar en algo que tal vez no me siento vocacionado a, puedo hacerlo con mucho amor y puedo hacerlo sobre todo sabiendo que es un servicio a la humanidad, sea cual sea. O sea, si soy educador, si soy transportista, si soy cocinero, si soy mensajero, si soy profesor universitario, y tal vez no es mi vocación, pero entiendo que es mi ocupación, es decir, es en lo que me ocupo varios días de la semana por varias horas y que a su vez me da el sustento económico para poder sobrevivir y poder alimentar a mi familia, entonces, siendo consciente de que es parte de mi vida, pues lo hago con mucho amor, ¿verdad? Y lo hago como un servicio a la humanidad, que todo trabajo y ocupación es un servicio a la humanidad. Pero entonces, ¿dónde busco mi vocación? Bueno, en otros lugares. O sea, si no lo encuentro en el trabajo, lo puedo buscar en mi familia, por ejemplo. Lo puedo Claro. buscar en mi comunidad, por ejemplo. Lo puedo buscar en las redes sociales, con un proyecto que pueda tener en redes sociales, donde me proyecte en esto que sí siento que puedo aportar, que tal vez sí, soy Ujú. cocinero y tal vez no es la cocina mi vocación, aunque me guste posiblemente, aunque sea bueno posiblemente, Ujú. pero de pronto mi vocación anda por educar. Bueno, entonces puedo, por medio de redes sociales, educar, ¿verdad? Videos, blogs, etcétera. Entonces puedo buscarla en otro lugar, en un voluntariado con una fundación, con una ONG, con un grupo de iglesia, con un grupo comunitario, donde yo pueda sentir que estoy donando mi tiempo libre a algo en lo que sí me siento llamado, a algo que sí me llena, a algo que sí siento que estoy aportando a la humanidad. Ujú. Entonces, o incluso, ¿verdad? Si tengo la vocación de, por ejemplo, de cuidar a personas enfermas y pues por muchas circunstancias de la vida no pude estudiar enfermería, pero en mi familia hay personas que requieren de un cuidador, una cuidadora, bueno, puedo donar mi tiempo, ¿verdad? Sea mi tiempo Claro. libre o sea el tiempo que tengo a disposición y así respondo a mi vocación. Entonces, también se da el caso, ¿verdad? Vamos a decirlo, también se da el caso de las personas que logran encontrar en su trabajo su vocación. Es decir, que logran Ujú. encontrar una ocupación que aparte de darles el sustento, que aparte de ser buenos y buenas haciéndola, pues sienten que responden a ese llamado de aportarle a la humanidad en buena hora. Pero entonces la vocación es más que un trabajo. La vocación Ujú. es ir más allá, ¿verdad? Como decíamos, y es realmente encontrar, bueno, cuál va a ser mi aporte a la humanidad y dónde lo voy a hacer.
Si tengo la oportunidad de hacerlo por medio del trabajo, genial. Si no, pues ahí están otras opciones, la familia, la comunidad, la iglesia, los voluntariados, internet, las redes sociales, y podríamos seguir, ¿verdad? La lista podría ser muy amplia, pero lo importante es no dejar de responder a mi llamado. Eso es lo importante. Totalmente. Yo creo que aquí se desmitifica o pues me gustaría resaltar esto, que muchas veces se piensa y se cree que realmente la vocación únicamente se puede encontrar en el trabajo o en lo que hago o a lo que me dedico constantemente, ¿verdad? Entonces, como también, esto es como un mensaje también para ustedes que nos están escuchando, para usted que está por ahí, que tal vez piensa o tiene la idea de que, que la vocación es algo que voy a encontrar por medio únicamente de mi trabajo o de lo que estudio o de lo que ya estudié, sino que a partir de ese llamado que yo pueda sentir y a partir también de esas acciones, por ahí lo mencionaba Mauricio también en uno de sus blogs, vocacionadas, que puedo yo realizar a partir de, ok, tal vez no está directamente relacionado con mi trabajo, pero es algo que a mí me gustaría y me llena, como esta parte de los voluntariados o que pueda yo pues dedicarle tiempo a eso que a mí me gusta, me apasiona y que siento yo ese llamado interno de realizarlo, no necesariamente tiene que ser dirigido o direccionado con mi trabajo o mi profesión. Eso por un lado. Y por el otro lado, me gusta mucho la idea de este cambio de paradigma que ya vamos dando en relación a la parte de la vocación, que es que no podemos desligar la vocación del otro. O sea, nuestra vocación va totalmente ligada con ese servicio que yo pueda brindarle a unos otros, en verdad, o al otro, para pensándolo como un todo, de esa comunidad que nos rodea y de la cual somos parte. Y tal vez ahí quisiera, tal vez como extendernos un poco y preguntarte, Mauricio, ¿qué tan importante es el otro en esa construcción de nuestra vocación? Es muy importante, Jordi. ¿Por qué? Porque realmente lo que nos va a dar la felicidad y la satisfacción de poder haber vivido una vida vocacionada es el poder haber servido a otras personas. Te pongo un ejemplo. Estaba hablando con un muchacho, estábamos en elección de carrera, un proceso de elección de carrera, quinto año y demás. Llevamos ya 2, 3 sesiones y bueno, la familia quería que estudiara administración, pero él había encontrado su vocación en la música. Estaba muy clarito, ¿verdad? Y aquí hay otro tema, la historia de vida, ¿verdad? El pasado. Hay que buscar también un poco quiénes somos, un poco, haber sido la mejor forma de ser, dice Víctor Frank, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, mi pasado. Pues este chico, desde los 2 años, ya empezaba a tocar que el piano, que la guitarra, que la batería, y había llegado inclusive a dar conciertos de batería y demás, ¿verdad? Como adolescente, 15, 16 años, y llegaba entonces a esa situación donde quizás tenía la posibilidad de estudiar administración, quizás tenía el apoyo de la familia, y quizás quería hacerlo porque le sonaba interesante, ¿verdad? Decía, bueno, hey, puedo ganar plata, ¿verdad? Puedo hacer mis empresas como yo pensaba en aquel tiempo, ¿no? Pero su vocación definitivamente estaba en la música. Y entonces yo le hacía una pregunta como la que me estás planteando, ¿verdad? Yo le decía, ¿cómo por medio de la música puedes aportar a la humanidad? O sea, ¿cómo puedes hacer de este mundo mejor por medio de la música? Y él me decía, bueno, es que yo así como que cambiar el mundo no creo, ¿verdad? Me decía él, yo nunca he pensado así como que cambiar el mundo, no creo que yo lo cambie, ¿verdad? Y bueno, continuamos en el proceso y al final una de las opciones era ingeniería de sonido, ¿verdad? Y entonces volvíamos a esa pregunta y él me decía, bueno, así como cambiar el mundo con ingeniería de sonido está como difícil. Y yo le decía, bueno, mira, ¿qué tal si vos pues trabajas en una producción de un gran concierto y sos el encargado de que el concierto suene bien? Y a ese concierto van personas que tal vez estén estresadas, que tal vez estén disgustadas, que tal vez estén deprimidas, y por medio de una buena calidad de música, de una buena calidad de sonido en este caso, y puedan sentirse mejor después de ese concierto, puedan llenar su alma de arte, ¿verdad? Y sentirse mejor al salir. ¿Qué tal si ese músico que está tocando puede sentirse pleno de decir, qué bien que sueno con este equipo de sonido? O sea, me gusta cómo sueno, me gusta el desarrollo que está teniendo mis canciones con este sonido y hace que la vocación de ese músico tenga sentido y hace que ese que asistió al concierto salga feliz. Eso no es ayudar a la humanidad. Y él decía, bueno, si usted lo pone de esa forma, ya lo veo diferente, le veo todo un nuevo mundo, ¿verdad? Y así podríamos decir con cualquier carrera, con cualquier disciplina universitaria o ocupación que hagamos. Es una cuestión de visión de vida, ¿verdad?
si yo veo realmente que con eso puedo aportar a la humanidad, posiblemente por ahí ande mi vocación. O sea, él tenía clarísimo que era la música su vocación. Lo que no tenía tan claro era cómo poder, en medio de la música podía aportar. Y al final esto que le apasionaba, que era justamente estar encargado de la tecnología, de los sonidos, de la música, de todo un mundo que yo no conozco mucho, pero sé que hay todo un mundo detrás de eso. Al chico le apasionaba. Y en esa pasión no solo encontró, digamos, pasión, sino vocación, ¿verdad? Que fue justamente, ok, sí, si hago buenos espectáculos, la gente sale feliz y los músicos salen felices y todos ganamos, ¿verdad? Entonces yo creo que es un pensar ganar, ganar. Y si todos pensáramos un poquito así, el mundo sería muchísimo mejor. Si todos respondiéramos a nuestra vocación, creo que el mundo sería muchísimo mejor. A mí me gusta también, bueno, esto que de esta historia que me comentas, el hecho de que, bueno, al final él construyó la narrativa que él necesitaba para poder sentir esta sensación de, ok, estoy aportando algo a partir de esto que puedo realizar, y eso le dio esa paz y esa tranquilidad que al final todos buscamos para poder elegir o para poder tomar X o Y decisión. Así Y es. es ahí donde nosotros, pues, donde entra este cuestionamiento, que lo hago más también como para reflexionar y ahondar en este tema. Y esa pregunta es, ¿la vocación se encuentra o se construye? ¿O ambas? La vocación se construye mientras se encuentra y se encuentra mientras se construye. O sea, son ambas. Voy a tratar de explicarme. Eh, la vocación se encuentra mientras se construye porque volvemos al ejemplo de los Reyes Magos. O sea, es caminando, es construyendo, es haciendo que la encuentro, ¿verdad? Este chico tal vez sin saberlo, por supuesto sin saberlo, de los 2, 3 años que lo pusieron en clases de música, ya estaba construyendo su vocación. Y lo interesante, para contarte un poquito más del caso, es que él, digamos, había estado en deporte, había estado en arte, había estado en otras cosas, ¿verdad? Que tal vez había dejado, había estado por un tiempo, 1, 2, 3 años, pero se había dejado después porque le aburrían. Pero se dio cuenta que lo que nunca había dejado era la música, ¿verdad? Y Ujú. entonces, justamente construyéndola, encontró su vocación, ¿verdad? Eh, pero también al revés, o sea, se encuentra porque el que busca encuentra, o sea, porque hay que buscar, porque la vida es de búsquedas, ¿verdad? Porque realmente no hay respuestas, hay preguntas. Entonces, se encuentra en el sentido de que, no de que esté construida, sino de que cuando yo, perdón, no de que esté oculta, quería decir, se encuentra en el sentido no de que esté oculta, ¿verdad? Sino de que yo, conforme voy buscando, voy entendiendo por dónde sí es mi camino y por dónde no lo es. Y entonces lo que encuentro no es la totalidad de la vocación, sino luces, pistas, ideas. Y más o menos conforme avanzo en ese camino me voy dando cuenta que sí era por ahí, ¿verdad? Y la misma vida te va dando señales y te va diciendo si era por aquí o incluso te pone altos en el camino y te dice no era por aquí, ¿verdad? Como me pasó a mí cuando en la recuperación, ¿verdad? Cuando caí en una cama y dije, bueno, tal vez no es por aquí, ¿verdad? Esta vida tan acelerada que podría significar tener un montón de emprendimientos, quizás no es por ahí, ¿verdad? Eh, entonces, se encuentra mientras se construye mientras se encuentra. O sea, van totalmente de la mano. Pero quiero decir, para concluir esa respuesta, para no alargarme demasiado, que nunca está terminada. O sea, nunca está totalmente construida ni nunca está totalmente encontrada, ¿verdad? Siempre hay cosas ocultas, llamémoslo así, que vamos descubriendo. Bueno, conforme pasan los años, uno sigue descubriendo cosas de sí mismo y sigue encontrando cosas de su vocación y sigue construyendo, la verdad. ¿Por qué? Porque lo importante no es tanto un destino final que quiera llegar, sino realmente disfrutar de ese camino, ¿verdad? Disfrutar del momento que me toca vivir hoy. Y si hoy me toca vivir, prepararme para un examen de admisión, para una universidad, si hoy me toca hacer vueltas para buscar una beca de CONAPE o de otra financiera, si hoy me toca entrar a esta universidad a ver si esa es mi carrera o no, disfrutarlo, es un camino. Y en el camino te vas a dar cuenta. Pero la clave está en disfrutar el camino, no pensar tanto en el destino, porque si me concentro que cuando me gradúe, que cuando, ¿verdad? Que cuando trabaje en ese lugar, que cuando tenga ese salario, que cuando tenga ese puesto de jefe, de pronto, si la vida te da la oportunidad de llegar a ese salario, a ese puesto, a esa empresa, te hace así, de y no era aquí, ¿verdad? Y tal vez pasaron 5 10 15 años y no los disfruté. Entonces, que tal vez no llegaste ahí, pero los disfrutaste, qué diferente sería la vida, ¿verdad? Entonces, es una construcción nunca acabada, ¿verdad? Siempre en constante, no, ojo,
deconstrucción y reconstrucción, ¿verdad? Dije que ya iba a terminar, ¿verdad? Pero me amplié. No solo se construye, se deconstruye y se reconstruye, y yo diría constantemente, ¿verdad? O sea, si vuelvo a dar ese atrás, a ese chico de 18 años que estaba recién operado, y me veo ahora, ¿qué te digo? Poquito menos de 20 años después, ¿verdad? Poquito menos de 20 años después. Digo, muchas veces en mi vida me he tenido que reinventar, ¿verdad? Y situaciones donde tal vez he salido de un lugar, he tenido que quedarme sin trabajo, he tenido que buscar otro trabajo, otro momento donde he tenido hasta 3 trabajos al mismo tiempo. Y bueno, momentos en que me ha ido bien, por ejemplo, en la universidad, momentos en que los que no me ha ido tan bien. Un doctorado donde estaba en Italia y me agarró una pandemia, ¿verdad? Y mi hijo nace en medio de la pandemia en Italia, ¿verdad? Nápoles. En Nápoles, como buen napolitano exactamente. Le encanta comer espagueti, le encanta comer pizza, o sea, en eso sí, sí lo trajo, ¿verdad? Es algo muy curioso. Entonces, es una construcción, reconstrucción y deconstrucción constante. Lo importante es ser fiel a uno mismo, volvemos a la esencia, ¿verdad? ¿Quién soy en esencia? Y esa esencia tratar de encontrarla y tratar de no perderla, aunque nunca se va a dar por completo. Me voy a ir conociendo siempre un poquito más. Ujú, ujú. Lo importante no es llegar, lo importante es el camino, dice Fito Páez. Y algún otro más cantante y escritores por ahí que ahí dicen lo mismo en diferente orden, pero con la misma esencia. Así es. Me parece eh, bien tal vez como importante rescatar, bueno, la idea de la vocación como algo inconcluso, como un paréntesis abierto que no se cierra nunca, y que pues nos encontramos en esa construcción y que esto nos hace de nuevo darnos esa tarea de esa reflexión de, ok, bueno, ¿qué es lo que estoy buscando y que no está llenando mi expectativa y que me hace, que me hace sentir incómodo o que me hace sentir vacío o no completo, ¿verdad? Porque a veces tal vez podamos tener esta noción o esta idea a partir de una expectativa o de una idea tal vez equivocada de esa expectativa. Por ejemplo, si una persona está pensando que está en una búsqueda de esa vocación, de eso que tiene que encontrar, ¿verdad? Que como todos lo encuentran y que yo todavía no he sentido esas palomitas en el estómago y eso por hacer X o Y o por encontrar mi vocación en una Ujú. carrera. Y eso entonces me liga a frustración, me liga a que algo está mal en mí porque eso no está ocurriendo. Entonces, ojo con esta idea de la vocación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos abre el panorama y nos dice, bueno, primero, puedes buscar la vocación o puedes ir buscar, encontrar, construir, deconstruir y volver a reconstruir tu vocación a partir de no solamente tu profesión o tu ocupación, sino en otras áreas. No es solo una, puedes estar haciendo algo ahorita, pero tal vez puedes empezar a partir de otras acciones ir construyendo otro quehacer, otro rol en tu vida que pueda ir llenando esa sensación de, ok, de este lugar, de ese lugar que estoy buscando en la tierra, en lo que hago, ¿verdad? Y entonces esta noción te puede ir dando esa paz y esa tranquilidad de quitarnos esa tal vez esa expectativa que podría ser un poco equivocada y darnos un nuevo panorama para sentirnos mejor con nosotros mismos y darnos tal vez como alivianarnos. Por ahí el otro día, que por aquí lo quise apuntar, porque se me hace que a las personas ya sean jóvenes o jóvenes adultas o en la etapa que se encuentren, en relación a este tema de la vocación, yo creo que sí necesitamos como a partir de estas ideas que la persona encuentre Así alivio es. de esa presión que puede sentir por el hecho de que tengo que escoger algo, tiene que apasionarme, tiene que encantarme y tengo que ser muy feliz en eso. Y, y yo creo que entender la vocación de toda esta perspectiva, de como la hemos venido conversando, nos puede alivianar para actuar con más libertad y disfrutar más el camino. Jordi, es muy interesante esto que planteas y muy importante de resaltar. Quisiera, digamos, ampliar 3 respuestas a este comentario, ¿verdad? Lo primero es que has acertado en decir que hay muchos jóvenes que tal vez, ¿verdad? Como me pasaba a mí en quinto año de colegio, o tal vez ya me gradué del cole y estoy viendo qué hago con mi vida.
y tal vez no encuentro algo que me apasiona demasiado, tal vez no encuentro algo, tal vez no encuentro ese hueco en el estómago, como decías, ¿verdad? Y tal vez veo que mis compañeros o compañeras sí, y siempre hay una visión de que todo el mundo, no es verdad, o sea, no es verdad que todo el mundo ya encontró su vocación, ¿verdad? Pero bueno, es esta visión de que todos lo lograron y yo no. Entonces, primero decir, es normal, o sea, es normal que no sientas nada que te apasiona demasiado, no sientas nada que te interese demasiado, no sientas nada en lo que te sientas llamado, porque hemos hablado mucho del llamado interno, pero hay una realidad, hay personas que tal vez por muchas circunstancias no lo sienten, ¿verdad? Y no tienen nada que puedan decir, bueno, sí, soy bueno para esto, pero no es que me apasione, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacer en ese caso? Yo diría que ahí lo importante son tres cosas. Uno, volver hacia atrás, hacia la vida que uno ha tenido, como planteaba hace poco, y poder ver cuáles han sido los momentos significativos en mi vida, cuáles son las personas que he admirado y por qué las he admirado. Inclusive ficticias, o sea, cuál es mi personaje favorito, ¿verdad? De una película, de una serie, inclusive cuando era pequeño, tal vez una fábula que me gustaba, y tratar de desglosar las características de ese personaje y ver cómo uno se siente identificado. ¿Por qué admiraba vamos, a esa persona? ¿Cuál era mi materia favorita en la escuela, en el colegio? O sea, un poco preguntarse, construir la carrera hacia atrás. O sea, preguntarse por dónde he caminado ya. Y entonces estoy aquí, estoy en este momento, tal vez quinto año, tal vez ya salí del cole, tal vez estoy buscando opciones de trabajo, de estudio. ¿Qué hago con mi vida? Ok, me toca decidir eso, pero él voy a ir hacia atrás y digo, bueno, ahora, ¿cuál sería el paso lógico en esa historia? O sea, en la historia que ya he ido construyendo desde pequeño, ¿cuál sería el paso lógico a seguir? Esa podría ser una recomendación. Otra recomendación, ábrete a nuevas experiencias. Muchas veces lo que nos pasa es que no hemos tenido muchas experiencias de vida. Y entonces, claro, por eso hay que buscar, ¿verdad? Por eso hay que caminar. De pronto puedo entrar a un voluntariado a ver si me gusta o no. Puedo entrar a un curso libre, inclusive gratuito de internet, a ver si me gusta o no. Puedo ver videos de YouTube de tal vez temas, a ver si me apasionan o no. Y entonces empiezo a vivir nuevas experiencias, ¿verdad? Puedo buscar voluntariados a nivel de partidos políticos, a nivel de fundaciones, de organizaciones, para poder buscar un tema que tal vez no llegue a apasionarme, porque también es normal. También hay personas que dicen, a mí nada me apasiona. Habrá cosas que me gustan, pero nada me gusta demasiado. Esto es normal. O sea, esto no te hace una persona del otro mundo, pero sí te pone enfrente una pregunta. Bueno, ahora qué vas a hacer con tu vida, cuál decisión vas a tomar, cuál es la decisión más adecuada con la vida que has vivido y de pronto te faltan experiencias para poder vivir otras cosas que te ayuden a entenderte mejor, a conocerte mejor, a abrirte a nuevos espacios que tal vez si no te abres a nuevas experiencias, si nunca sales de tu barrio, si nunca sales de tu provincia, si nunca sales de tu familia, de lo que ha hecho tu familia, de pronto toda tu familia siempre ha sido maestra, la abuela, la bisabuela, la mamá es maestra, y vos solo tienes ese mundo, y de pronto, ¿verdad? Puede ser que sientas el llamado, es decir, esto pasa, pero puede ser que no, y de pronto lo tuyo era por otro lado. Entonces, abrirte a nuevas experiencias, eso también es muy importante. Y tomarlo con calma, o sea, no es que ahora vas a decir, bueno, ¿cuál va a ser el empleo con el que voy a sostener a mis tres hijos? O sea, no, ¿verdad? De pronto no tenés hijos todavía, no tenés ni pareja. O sea, ahora de pronto me toca, ¿qué puedo hacer? Buscar un trabajo para ahorrar un poquito y luego entrar a la universidad, puedo guiar un curso en línea, puedo buscar un técnico, un curso corto que me ayude a trabajar, puedo hacer examen de admisión para una universidad pública, puedo buscar financiamiento para una universidad privada. Es decir, hoy y ahora, ante la pregunta que la vida me pone de qué puedo hacer, o cómo le voy a responder, hoy y ahora. Eso un poco para las personas que tal vez no sienten esa pasión, es normal. O que tal vez sienten que la pasión no les va a dar de comer, porque también se vale decir, ok, sí, me encanta el fútbol y es mi pasión y yo todos los días juego fútbol, pero bueno, no soy Keylor nada, ¿verdad? Y lo digo porque Keylor tiene un año menos que yo, entonces somos casi de la misma generación. Y yo soñaba, o sea, te soy sincero, yo en el cole me recuerdo en algunas clases que tal vez no me apasionaban tanto, dibujándome como portero justamente en el Real Madrid y en la selección nacional, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Alguien lo logró y yo no. Sí, sí, Pero sí. Bueno, bueno, yo tenía también esa sensación. Yo también era futbolero a full y a veces todavía sueño con que estoy jugando fútbol constantemente. claro. Es parte, es Entonces, parte. es parte de, pero entonces si es mi pasión, pero no va a ser mi ocupación, entonces no la dejo de lado. O sea, de pronto por ahí, ¿verdad? Cuando juega la Sele me pongo la camiseta, de pronto por ahí, si tengo la oportunidad de mejenguear, sigo mejengueando. O sea, no dejo de lado mi pasión o mi gusto, pero tomo decisiones en cuál va a ser mi camino en cuanto a las cosas, ¿verdad? Con las cuales puedo ocupar mi tiempo para poder vivir, ¿verdad? Que me dan a dar el sustento. Entonces,
resumiendo esta primera parte, o sea, ve hacia atrás tu vida, trata de encontrar tu guión, trata de encontrar tu historia y cuál sería el siguiente nuevo capítulo lógico en esta historia. Ve las opciones que tienes ahora, pero no te quedes con eso. Busca nuevas experiencias, o sea, ábrete a nuevas experiencias virtuales, presenciales, en otras comunidades, en otras provincias, hasta en otros países, o sea, trata de buscar y camina, ¿verdad? Y camina. Y tal vez la pasión como ese sentimiento súper profundo de que me descontrolo, como cuando yo juego fútbol, ¿verdad? Y seguro te pasa lo mismo, ¿verdad? De que uno siente que la vida no importa nada más que ese gol que hay que hacer, ¿verdad? O ese penal que hay que atajar, en mi caso porque era portero. Eso es lo más importante en ese momento, se olvida todo, ¿no? Bueno, pero entonces la vida va más allá de eso. ¿Qué decisión voy a tomar hoy para poder encontrar una vocación? Y entonces lo que quería decir, que esas personas muchas veces encuentran su llamado en el exterior. Es decir, conforme se involucran en nuevas actividades, se dan cuenta, mira, resulta que me doy cuenta que hay una gran necesidad, no sé, cualquier ejemplo, ¿verdad? De agua en poblaciones de Guanacaste donde no llega agua, qué importante eso, me parece increíble, ¿cómo puedo hacer yo para ayudar? Y entonces ya empiezan, ¿verdad? O bueno, me doy cuenta que en África hay un montón de enfermedades, hijo de pucha, ¿cómo podría hacer yo y ya empiezan, ¿verdad? Ya empiezan a buscar opciones, ¿verdad? O bueno, me doy cuenta de la importancia de la educación de los niños que tal vez migrantes y que tal vez por mi historia de vida o lo que sea, tengo algún tipo de conexión y bueno, ¿por qué no un voluntariado con migrantes, ¿verdad? Con niños, con papás, con familias migrantes. Y entonces, conforme voy viendo nuevas opciones, voy encontrando un llamado en el exterior. ¿Por qué? Porque veo una necesidad y esa necesidad que existe, que hay muchas necesidades, ¿verdad? De pronto me llama y de pronto me dice, bueno, yo podría hacer algo, mira, me parece importante, me parece interesante, voy a investigar más, voy a ver qué puedo hacer, y empiezas a caminar. Pues encuentras un llamado en el exterior. Entonces, esto es lo importante, no quedarse de brazos cruzados, sino pensar que lo que yo soy es ya, lo que soy hoy es lo que siempre voy a hacer, ¿no? Más bien siempre caminar y siempre buscar. Y está lo otro, ¿verdad? Que serán las personas que más bien muy soñadoras y que más bien dicen, ah, no, es que yo ya me quiero ir a África y yo nunca he salido del país, pero yo ya quiero coger ese avión, irme a vivir a África, a ayudarle a esa gente y trabajar en un hospital y construir un nuevo hospital. Eso está maravilloso, es un sueño de vida maravilloso que posiblemente te va a tomar muchísimos años. Pero entonces, Ujú, ¿hoy qué ujú. puedo hacer? Ah, bueno, hoy puedo estudiar, pronto me investigo, ah, bueno, enfermería es una carrera que me permitiría, ok, puchica, tal vez no entré a la Universidad de Costa Rica de Enfermería, puchica, tal vez no tengo el dinero para pagar una privada, bueno, pero existe asistente de enfermería, bueno, pero existen cuidadores, bueno, pero existe la oportunidad de hacer voluntariados con personas que están tal vez en fase terminal y los acompaño en el hospital. Entonces me doy cuenta de cosas concretas que puedo hacer hoy que me van a acercar un poquito a ese gran sueño, y el sueño lo tengo como un horizonte, pero hoy puedo hacer algo, y ese algo responde a mi vocación. Y entonces ese algo tiene sentido en ese momento de mi vida. Y ese algo me va a llevar después a otro algo y a otro algo. Y quién sabe, tal vez algún día estés en África. O tal vez no, pero te des cuenta que lo de África era un sueño que te ayudó a caminar. Entonces, esa es la otra parte. El horizonte sirve para eso, ¿verdad? Dice el poeta también, para caminar justamente. La utopía, dice Eduardo Galeano, ¿verdad? La utopía es inalcanzable. Entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, nos ayuda a avanzar. Ese es el sentido de la utopía, ese es el sentido del horizonte, ¿verdad? Pero no te Ujú. quedes quedito, o sea, camina, busca, explora, construye y reconstrúyete. Yo creo que de esos puntos que mencionabas, Mauricio, yo creo que uno de los principales es este, ¿verdad? No, eh, ok, si yo tengo este cuestionamiento interno de cuál será mi vocación, de será que estoy en el camino correcto, o al menos si tengo esta idea y estas dudas existenciales en relación a este tema, yo creo que sentado o sentada no nos va a llegar, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo primordial de esta idea y de la idea de encontrar y de la construcción de la vocación, ¿verdad? Yo creo que es esta parte, creo que me quedo con eso, con ese caminar, con esa búsqueda, con ese no quedarme quedito, con ese también escuchar y sentir mi intuición hacia dónde siento que quiero ir y eso pues poco a poco nos va acercando a esa esencia que es al final lo que tal vez hemos venido construyendo y hablando sobre lo que es vocación en sí. Entonces, Así es. Mauricio, para ya tal vez ir cerrando un poco, eh, ¿cuáles podrían ser? Bueno, yo sé que ya nos has venido hablando sobre esas herramientas, ¿verdad? Que podríamos ir haciendo, ¿verdad? Que es este caminar, ir tirando esa mirada hacia atrás, reconstruir nuestra vocación a partir de nuestra historia de vida.
qué sé yo, ¿verdad? Tener esta posibilidad de explorar nuevos caminos. ¿Qué otras herramientas podríamos darle a estas personas? Tal vez no solamente jóvenes que vienen saliendo del colegio, sino también a esas personas que tal vez se encuentran, qué sé yo, en un trabajo actualmente y tal vez tienen tiempo completo, salen a las 6 de la tarde, entran a las 8 de la Ujú, mañana y no se ujú, sienten ujú, cómodas por ahí y dicen, estoy aquí estancado, no me siento bien con mi trabajo y con lo que soy ahorita. ¿Qué ujú. herramientas podríamos darles a esas personas para, ok, bueno, si quieres buscar o encontrar eso que te dé paz y que en este caso, hablando de vocación, podríamos hablar de la vocación, ¿cuáles podrían ser esas herramientas? Bueno, lo primero, y antes de que se me olvide, la ayuda profesional, ¿verdad? O sea, si sentís que realmente no sabes por dónde y te sentís que te estás ahogando y sentís que estás estancado, pues un proceso de orientación vocacional o un proceso de terapia psicológica o de acompañamiento puede ser muy importante, ¿verdad? Yo creo que eso será la primera herramienta que te diría, ¿verdad? Buscar ayuda. O sea, si sentís realmente que no puedes sola con estas cosas, pues busca a alguien que te pueda acompañar a nivel de orientación vocacional o inclusive a nivel de terapia psicológica. Creo que eso es muy importante. Dicho esto, yo diría que lo primero es hacer un alto y decir, reflexionar, o sea, no tomes decisiones en tiempos de tormenta. O sea, si sientes que tu corazón está muy atormentado, sientes que no ves con claridad, sientes que no manejas tus emociones, tus pensamientos, tus ideas y de pronto estás en el trabajo y quieres mandar todo, ¿verdad? Por la borda y renunciar ya, alto, ¿verdad? Alto, ¿verdad? Eh, Trata de sacar tiempo para reflexionar. Y yo por lo menos siempre recomiendo, y cada vez me hace menos caso, pero siempre recomiendo escribir y anotar en un cuaderno. ¿Por qué un cuaderno? Porque está demostrado que el proceso mental de escribir con la mano en un cuaderno es muy diferente al de typear en una computadora, ¿verdad? Y se logra una profundización a nivel, digamos, intelectual mucho más profunda escribiendo con lápiz o lapicero en un cuaderno o dibujando, porque le gusta dibujar, ¿verdad? Y demás. Pero bueno, cada vez me hace menos caso y lo hace a computadora, pero bueno, no importa, o sea, lo importante es sacar el tiempo para escribir y reflexionar. Y entonces, claro, pero reflexionar en qué, ¿verdad? ¿En qué reflexiono? Bueno, ahí es donde vienen las preguntas, ¿verdad? Las preguntas nos ayudan un poco a repensarnos, a hacer un alto y repensarnos, o sea, cuál ha sido el camino que he recorrido hasta ahora, a dónde estoy ahora, a dónde quiero ir, ¿verdad? Son preguntas interesantes, viendo la vida como una trayectoria, ¿verdad? Que nunca es lineal, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué me trajo hasta acá? Recordar un poco por qué estoy acá, las motivaciones de tomar ese empleo, de tomar esa carrera, de tomar ese proyecto, ese emprendimiento, ¿verdad? Para los emprendedores, por ejemplo, que es tan difícil emprender, ¿verdad? Los primeros años son tan complicados, tan duros. Poder formarse una cartera de clientes no es algo que pasa en meses, a veces ni en años. Entonces, bueno, ¿qué me llevó a emprender? ¿Qué me llevó a empezar con esta idea? ¿Será que todavía tiene sentido en mi vida? ¿Será que es una necesidad? ¿Realmente estoy cubriendo una necesidad? Y si es así, ¿verdad? Tratar de tomar nuevas fuerzas, ¿verdad? Pero bueno, ¿hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Ya profundizando un poco más en la parte más filosófica, ¿verdad? Personal, filosofía personal, como ya hemos dicho, bueno, ¿cuáles ideales son los que estoy persiguiendo haciendo esto o estando en este lugar? ¿Cuáles valores son los que estoy tratando de defender, ¿verdad? ¿Estoy realmente siendo libre aquí o me siento que estoy atado? O sea, responsablemente puedo asumir una responsabilidad porque he tomado esta decisión en libertad. Eh, y de nuevo, ¿verdad? Cosas que hemos planteado, ¿verdad? ¿Qué necesidad de la humanidad estoy ayudando a satisfacer? ¿Realmente me siento bien con esa necesidad? O sea, como enfocarme de nuevo en la vocación, ¿verdad? Enfocarme de nuevo en el llamado, en el servicio. Si siento que con esto puedo servirle a la humanidad, bueno, puedo darle un nuevo significado. Tal vez la respuesta no está en cambiar de lugar de trabajo necesariamente. Tal vez sí. O sea, hay situaciones donde ¿verdad? Donde estoy viendo situaciones de relaciones tóxicas o situaciones de moving incluso, tantas cosas complejas que será necesario replantearme, pero ojo, no es renunciar ya y luego qué. O sea, un acompañamiento profesional, por ejemplo, en este caso de orientación laboral, te puede ayudar a replantear tu proyecto laboral y a buscar nuevas opciones sin necesariamente renunciar ya, por poner el ejemplo que me estabas diciendo, ¿verdad? Esta opción realmente me está haciendo bien en mi vida en este momento. Estoy siendo fiel a mí mismo, a mí misma. Siento que estoy avanzando, que estoy caminando. Y eso tiene sentido para mí en este momento. Ojo, puede ser que hace 2 años tenía sentido cuando empecé esta empresa, pero ya no lo tiene tanto. Cuando empecé esta carrera hace 2 años tenía sentido, pero ya no lo tiene tanto. O sea, tiene sentido terminar esta carrera
¿Qué puedo lograr? ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Cuál era mi motivación al entrar? O sea, reflexionar un poco, escribir, darse una pausa. Y no es algo de reflexionar una tarde o dos, ¿verdad? O sea, darse su tiempo. eh, y luego ya con más claridad, ahora sí, ¿qué decisión puedo tomar hoy? ¿Cuál es tal vez la pregunta, como eso iniciaba, ¿no? O sea, ¿cuál es la pregunta que la vida me está planteando? Si logro encontrar la pregunta correcta, de pronto no puedo encontrar la respuesta, pero ya tener la pregunta clara me puede ayudar a avanzar y me puede ayudar a caminar. Y lo que decías de la intuición, o sea, ¿qué me dice mi corazón? Eh, ¿Cómo analizo desde la razón también, verdad? O sea, porque si es la opción que tengo para poder llevar el sustento a mi familia y soy el único que trabajo en la casa y como que renunciar de hoy para mañana, hay gente a la cual tengo que ser responsable con. Pero puedo construir un proyecto que me ayude a avanzar hacia otro lugar mientras sigo trabajando aquí. Entonces, es un alto, es una pausa, es una reflexión, es un contacto con uno mismo, definitivamente, es un ver las oportunidades que tengo y cómo puedo dar pasos hacia esas oportunidades, aunque sean pasos muy pequeños, pero cada paso me va a llevar, me va a acercar a eso que quiero eh, y, y en medio de ese proceso, si siento que no lo logro, pues definitivamente buscar la ayuda profesional. Ujú. Yo creo que al final, pues de estas herramientas que nos brinda Mauricio, yo creo que una de de los aspectos que también se menciona en este encontrar ese apoyo también profesional es que nos ayuda a expresar y nos ayuda a expresar. Si yo siento esta sensación, pues tengo que hacer algo con ella. Con cualquier sensación que tenga, pues algo tengo que hacer con ella, tengo que atenderme y yo creo que esta sensación de no sé hacia dónde quiero ir, no sé qué decisiones tomar, son aspectos donde tu yo interior, tu intuición también te está diciendo, ok, necesitas atenderte. Y esta forma de expresarse a nivel escrito o a nivel verbal también, por ahí escuchaba en algún momento a una frase de Kevin Kelly que dice que en el momento en que nosotros nos expresamos a nivel verbal, estamos reflejando lo que nuestra mente piensa y podemos traer o podemos concretizar lo más posible en la verbalización todo este pensamiento y todas estas ideas que muchas veces están sin estructura en nuestro pensamiento. Y entonces es por eso que en el momento que verbalizamos, unimos nuestras ideas, nos reflejamos cómo pensamos, por ahí nos entendemos y este proceso de encontrar y de construir nuestra vocación es un proceso de reflexión, es un proceso sí, de caminar, pero también de entendernos y de empezar a caminar con eso, con esas ideas o con ese entendimiento que me haga sentir paz, que me haga sentir tranquilidad con lo que estoy haciendo y con lo que soy o lo que estoy construyendo sobre mí. Eso es muy valioso lo que dices y yo le agregaría que en esos momentos justamente, ¿verdad? En que no siento esa paz, en que siento esa tormenta, esa incertidumbre, esa ansiedad, son momentos donde muchas veces surge lo mejor de nosotros como seres humanos. O sea, muchas veces son los momentos donde nos planteamos nuevas ideas, nuevos proyectos, cambios, somos creativos porque la necesidad nos hace ser creativos. Me quedé sin trabajo, perdí esta materia, perdí la beca. Bueno, toca ser creativo, ¿verdad? Y eso es la parte positiva de la incertidumbre, la parte positiva de la tormenta, que nos ayuda a ver nuevas opciones, que nos ayuda a replantearnos, a incorporar nueva información, nuevas experiencias que nos permiten justamente tomar decisiones en ese camino vocacionado. Entonces, y luego llega la paz, o sea, luego de la tormenta llega la paz, pero hay que pasar por la tormenta. Entonces, como tomando tus palabras, estoy en la tormenta, ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme sentado esperando a empaparme nada más o ver cómo hago para encontrar nuevas opciones, ¿verdad? Y cuando uno empieza, la creatividad surge, ¿verdad? Dice Pablo Picasso que la inspiración llega cuando uno está trabajando. Entonces, busca, inténtalo, inténtalo, no, nadie te dice que a la primera te va a salir, ¿verdad? Los emprendimientos no es que salen a la primera ni a la segunda, muchas veces a la quinta o a la sexta intento de nuevas ideas, de nuevos proyectos, es que ya la pegas. Pero esos momentos de necesidad, si no me hubiera pasado esa situación que me quedé sin trabajo por X, Y o Z, por la pandemia, digamos, o por cualquier otra razón, no hubiera llegado a, a ese sexto intento que la pegué y tal vez me haga llegar a sentirme mucho mejor que como estaba en ese trabajo. Pero hay que pasar primero la tormenta para llegar a esa paz, ¿verdad? Entonces yo creo que es también un poco, como desatendernos, pero también aceptar el dolor, el sufrimiento, el sacrificio, el esfuerzo,
que implica llegar a ese momento de paz, ¿verdad? Bueno, para hablar de vocación, pues nos puede dar acá días y horas y ojalá que nos dé días y horas también si tenemos la posibilidad de seguir reflexionando sobre estos temas que creo que nos competen a todos y, y creo que nos construyen. Mauricio, las últimas reflexiones a nivel de vocación que tal vez has venido construyendo a lo largo a nivel personal y a nivel profesional que quisieras compartir con las personas que nos escuchan. Bueno, yo pienso que mucho está dicho, ¿verdad? Tal vez no todo, tienes razón, pero mucho de lo que quería compartir, pues está dicho, ¿verdad? Yo diría entonces que al final la felicidad no se trata de buscar solamente mi propia autorrealización, de buscar solamente mi propio bienestar, de buscar solamente, ¿verdad? El dinero, la fama, el poder, el rol, ¿verdad? El puesto, el trabajo, ¿verdad? La carrera, ¿verdad? Al final, tenés todo eso, si la vida te permite tenerlo y te das cuenta que no era por ahí, ¿verdad? Sino que realmente la felicidad está en sentirse caminando en un camino correcto y ese camino es el de la solidaridad, ese camino es el de la construcción de un mundo mejor, ese camino es el del esfuerzo, pero un esfuerzo con sentido. Ese camino es el de entregarse a otras personas, por ejemplo, el proyecto y la vocación de ser papá, que es un proyecto, ¿verdad? Y es una vocación lindísima, pero muy sacrificada. Ahora que lo estoy viviendo yo, ¿no? Con mi pequeño napolitano, bueno, eso es sentirme realmente respondiendo a mi vocación, ¿verdad? En este caso, que tal vez descubrí que tenía, que tal vez no la tenía tan clara, pero ahora que la tengo enfrente, me doy cuenta que es un llamado a educar a este niño y tratar de, por medio de él también, construir un mundo mejor, ¿verdad? Y que él encuentre su lugar en este mundo por medio del papá que lo acompaña en los límites que hay que ponerle cuando se quiere comer la comida de mi plato y no la de él, ¿verdad? Por decirte un ejemplo muy, muy concreto. Eso para decirte que eso es la felicidad, ¿no? Esa es la felicidad, es encontrar realmente su lugar en el mundo desde las pequeñas cosas, desde mi presente, desde lo que he sido, desde lo que quiero ser, pero siempre en clave de servicio, en clave de solidaridad con los demás. No importa que sea ingeniería, tecnología, computación o enfermería o educación, o sea, siempre es en clave de servicio a la humanidad. La vocación siempre es en clave de eso. Si lo que busco es tener todo el dinero del mundo, tener el puesto más alto, tener la fama, de pronto no es por ahí el camino de la vocación. Si quieres seguirlo, pues ya es tu decisión y tendrá tus consecuencias. Pero de pronto, si hablamos de vocación, creo que no es por ahí. Creo que la intuición nos lleva por otros lados más desde el punto de vista de la humanidad. Entonces yo creo que con eso, ¿verdad? Quisiera concluir un tema e invitarlos, ¿no? A seguir el blog, ojalá y puedan, ahí tengo varias reflexiones al respecto y ahí seguimos, ¿no? En este camino también y continuar con los esfuerzos de Jody también, seguirlo, ahí a mí me gusta mucho, ahí repostó algunas cosas que pone que son súper interesantes también, así es que eso, ¿verdad? Invitarlos a buscar, ¿verdad? Tantas opciones en medio del Internet que tiene tantas cosas y que algunas no son, ¿verdad? Tan sanas quizás o tan nutritivas o que nos dan tanto fruto, pues hay también luces de esperanza en medio del Internet, como este proyecto de Invoca CR, por poner un ejemplo. Así es que, pues a buscar y a seguir esas cosas que nos van a ayudar en ese camino, ¿no? Son luces, son faros en el camino. Así es, así es. No, más bien, muchísimas gracias. Y bueno, esos faros, como bien lo dice Mauricio, pues que tal vez uno lo enciende y uno piensa que lo enciende para alguien más, pero al final también le ilumina el camino propio. Y de eso creo yo que se trata gran parte de lo que hemos conversado el día de hoy. Muchísimas gracias, Mauricio. Espero pues que a las personas hoy esta conversación no sé, me quedé mucho con esta palabra de aliviar. Y no sé si una conversación, una reflexión te lleva a aliviar esa sensación interna, esa angustia para poder ver con mayor claridad, para decidir, para caminar. Creo que ya pues valió muchísimo la pena la conversación. Así que Sin nada, que duda. tengan una feliz tarde, una feliz noche. Estamos en contacto. El blog de Mauricio, Vida y Trascendencia, por acá se los voy a estar compartiendo. Y nada, nos vemos en otra ocasión. Un gusto, hasta luego.